Este gobierno no tiene alianzas con la corruptela, afirmó el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, al responder sobre la visita que realizó el ex congresista fujimorista Óscar Medelius a Palacio de Gobierno, donde participó de una reunión con el presidente Martín Vizcarra. Villanueva aclaró que Medelius fue a esa reunión acompañando al ciudadano chino Lin Yuyo y al empresario Francisco Lora Morgan. Entre tanto, una encuesta de Datum indica que el presidente Vizcarra inicia su gestión con un 55% de aprobación. La expresidenta del Congreso, Luz Salgado, aseguró que no tiene problemas en respaldar la propuesta de que Fuerza Popular renuncie a la presidencia de la Comisión de Ética, siempre que en su conformación se respeten las proporciones que existen en el Parlamento. Como se sabe, legisladores de diversas bancadas han insistido en la necesidad de reestructurar esa comisión tras el archivamiento del caso Yesenia Ponce. Y el congresista Moisés Mamani pidió la reprogramación de la cita que tenía hoy en la Fiscalía Anticorrupción a cargo de Carla Cencenarro, encargada de las investigaciones relacionadas con las grabaciones de las presuntas negociaciones para evitar la vacancia del ahora expresidente Kuczynski. Mamani argumentó que sus actividades congresales relacionadas con la Cumbre de las Américas le impiden asistir a la citación en la que debía entregar el dispositivo de grabación de los videos. Nadine Heredia cuestionó la demora del Tribunal Constitucional para resolver el habeas corpus que interpuso junto a su esposo, el expresidente Humala, para enfrentar en libertad los procesos que se le siguen. Entre tanto, el Tribunal Federal de Suiza desestimó un recurso presentado por la hermana del exmandatario, Ivosca Humala, para evitar la divulgación del contenido de las cuentas bancarias de la ex primera dama. Y si quiere estar al día con la información nacional e internacional, ya sabe usted que tiene que seguirnos en nuestra página web www.canalm.pe. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a En Portada, como siempre. Hoy nos acompaña, uno de nuestros invitados es el congresista de Peruanos por el Cambio, no sé si decir oficialista, Juan Cheput. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Mario? Y también nos acompaña, pero está al llegar, el congresista y vocero de la bancada de Nuevo Perú, Alberto Quintanilla. Muy bien, hacía esto que parece una broma sobre, si no sé si decir oficialista, porque tú eres Peruanos por el Cambio de la bancada, pero no necesariamente estás siempre conforme con la línea oficial del Ejecutivo. Hace poco demandabas que se hiciese claro... Del nuevo Ejecutivo. Bueno, es el que existe, general, ¿no? El Ejecutivo es el activo en el presente. Claro, de acuerdo. El que está ejecutando, digamos. Tú demandabas que se hiciera claro si había habido negociaciones con otras fuerzas partidarias, singularmente Fuerza Popular, para la conformación del gabinete. ¿Ya te despejaron esa duda? Bueno, a través de los medios, sí. Sí. En una entrevista con el semanario de César Hildebrand, el premier Villanueva dice que sí, obviamente conversó con Fuerza Popular, ¿no? Entonces es un reconocimiento de indiscutiblemente... ¿Y eso te parece mal conversaciones? Bueno, para conformar el gabinete, sí, no me parece mal, pero me parece impropio. Porque si estamos hablando que el propio presidente Vizcarra ha señalado que es la segunda etapa del mismo gobierno elegido en las urnas, sí, claro, entrar a conversar con una agrupación que fue protagonista de este proceso de renuncia, que todavía tiene muchas cosas ocultas, que yo estoy seguro que con el tiempo van a salir, algunos movimientos vedados, ¿no? Etcétera, etcétera. Creo yo de que me parece impropio. Él puede establecer un contacto con todas las fuerzas políticas, él puede manejarse con los criterios propios de un premier para determinar algunas políticas públicas, pero decir de que tiene que coordinar con el fujimorismo, como dice en esa entrevista, me parece una... Claro, pero entre conversar y consultar, aunque parezca una sutileza, hay una diferencia, ¿no? Consultar es casi recabar un permiso, una aprobación, una conformidad, por lo menos. Conversar es eso. De acuerdo, pero por eso te señalaba lo de impropio. Sí. ¿No? Porque así como se criticó el indulto por la oportunidad,
nadie cuestionaba la atribución constitucional del presidente de la República. Yo sí pienso que si hay un partido que promueve la renuncia del presidente o su eventual vacancia como fuerza popular, y hay un protagonista, ¿no?, un ariete de la misma, que es el parlamentario César Villanueva, que él termine de premier y la fuerza que impulsó la vacancia sea considerada en estas conversaciones, pues me parece completamente impropio. Bueno, y esa actitud impropia, ¿cómo ha dejado tu relación con el oficialismo? Bueno, separo al presidente de la República, que es en cierta medida la persona que recibe la posta constitucionalmente hablando, de lo que significa el manejo del gobierno del premier Villanueva. El día de mañana vamos a tener una reunión con él a las 10 de la mañana. Es la primera de esta serie de reuniones que va a tener con la bancada, y me reservo algunas dudas que tengo para... ¿Entiendes tú que hay un divorcio en el manejo del Ejecutivo entre lo que quiere y considera adecuado el presidente Vizcarra y lo que quiere y considera adecuado el premier Villanueva? Podría darse en los inicios del gobierno, como consecuencia de la agenda sobresaturada que tiene el presidente Vizcarra, ¿no?, con esto de la cumbre. No olvidemos... ¿No se da cuenta de lo que está ocurriendo sobre No, no es eso. Yo no subestimo en absoluto al presidente Vizcarra. Lo que sucede es que la agenda está sobrecargada. Tienes en el horizonte la invitación del Congreso para que él brinde las políticas de gobierno, la propia conformación del gabinete en un periodo de Semana Santa, las turbulencias como consecuencia de la renuncia del presidente, la cumbre de las Américas y las coordinaciones que eso implica. Obviamente no estamos en condiciones normales en estos inicios del gobierno. Hay cosas positivas, como que la gente aprueba con un 50% al 55, dice 55, me parece bien. Es algo menos del promedio histórico de cómo arrancan los presidentes. Pero hay que decir me parece también que hay un 26% de, digamos, consultados que no opina. De manera que no es que el 45% que le falta se va todo para la carga negativa. Tiene todavía un espacio vasto en el que podría crecer una cosa o la otra, ¿no? Claro, claro. Y yo creo que las expectativas iniciales son favorables. Eso es indiscutible. Cuenta con el apoyo de la clase política que le está otorgando la tranquilidad inicial que merece todo presidente, cosa que no tuvo Pedro Pablo Kuczynski, pero que tiene el presidente Vizcarra, y me parece bien. Y por otro lado hay un sector por conquistar, en el cual tiene que trabajar activamente él y sus ministros, ¿no? Y yo creo que en ese sentido eso puede mejorar. Hay una pequeña luna de miel, pero no es una luna llena, es un cuarto menguante, digamos, ¿no? Porque se va a agotar probablemente más rápido de lo que se agotan las lunas de repente, de los gobiernos y de repente de eso no se está dando cuenta el premier Villanueva. El premier Villanueva tiene que entender que en el cortísimo plazo los partidos se van a tener que perfilar de cara al proceso electoral, que es el 7 de octubre, si mal no recuerdo. Entonces ya entran en campaña firme en muy corto plazo. Por otro lado, ¿eso qué va a significar? Que desde el momento que ellos vienen o tienen un origen regional, los cuestionamientos van a venir de inmediato con los programas sociales, con cualquier cosa. Siendo el gobierno inocente de cualquier actitud clientelista, le van a decir, ya ve, usted está dando prioridad a tal región o a tal región. Sí, bueno, entonces, eso va a ser un problema después de todo lo que ha ocurrido, ¿no? Sí. Claro, entonces eso va a generar una distancia de parte de los partidos políticos, y ahí esperamos que se dé cuenta de la importancia de tener una bancada oficialista. ¿Y te parece que esta actitud impropia, como la has definido tú, de consultar con el fujimorismo, consultar o conversar con el fujimorismo sobre la conformación del gabinete, se ha traducido en presencias negativas desde tu punto de vista en ese equipo ministerial? No lo sé, eso se va a ver con la determinación de las políticas de gobierno, ¿no? ¿No te parece que la circunstancia de que el ministro de Defensa haya firmado el acta de sujeción, haya asistido al cumpleaños de Montesinos y haya sido filmado participando con cierto entusiasmo? Yo he sido bien crítico de todos aquellos que firmaron el acta de sujeción, pero también es cierto que luego he tenido oportunidad de conversar con altos mandos de nuestras Fuerzas Armadas y Policiales, y he tomado nota y he conocido que no necesariamente el haber asistido por presión y con desconocimiento significa una sumisión. Por eso mencioné las dos cosas, mencioné eso como primer elemento, y el segundo es este cumpleaños donde lo filmaron. Claro, por eso creo yo de que es una historia en la cual hubo más
obligación que convicción. También en la asistencia. Claro, o sea, mira, yo prefiero sí. verlo así. Mira, yo tengo el honor, he tenido el honor de ser profesor en el CAN y conozco a oficiales de primerísimo nivel que tuvieron que pasar por esa circunstancia. Y eso creo yo que no los condena. Y eso que te habla una persona que ha sido crítica por desconocimiento. Luego he podido tomar nota de que en muchos de los casos esto ha sido por una obligación, por orden del comando, y ni siquiera sabían a dónde iba, y otros sí que fueron por convicción, también es cierto. Entonces hay que diferenciar. Yo Muy sí bien. Creo de que el fujimorismo, discúlpame para completar Sí, tu por pregunta. favor, vamos a seguir hablando de eso ahí. Yo creo que el fujimorismo tiene poca capacidad de aporte y sí de veto. Creo que ese es el gran problema del cual no se sacude el fujimorismo. Es decir, ellos no han dicho nombra a tal y a tal, sino han dicho no nombres a tal, a X, a Y y Z. Es decir, siguen en la parte negativa, Sí. en el cuestionamiento, en el veto, y no pasan a la parte propositiva. Bueno, precisamente con este asunto, es decir, la posible presencia del fujimorismo o el montesinismo o una combinación de ambos en las proximidades de la estructura del Ejecutivo o incluso en los edificios donde funciona el Ejecutivo, es que gira nuestro primer tema. El ex congresista Óscar Medelius estuvo en Palacio de Gobierno y participó de una reunión con el presidente Martín Vizcarra, y esto por supuesto hizo sonar todas las alarmas. Él tuvo sus propios problemas con el asunto de las firmas en su momento y fue el Poder Judicial emitió una sentencia al respecto, y entonces hoy día el presidente del Consejo de Ministros salió a dar explicaciones sobre esta presencia, dijo que no, que había ido acompañando a otra persona y que había durado apenas 15 minutos la reunión. Vamos a escuchar lo que dijo César Villanueva y luego vamos a comentarlo. Dicho encuentro con el señor Yun-Yo no se presentó él solo, sino acompañado por el ingeniero Rubén Lora Morgan y por un abogado que resultó ser el señor Óscar Medelius. En esta cita tuvo una conversación de no más de 15 minutos y no se tomó ningún acuerdo. Solo el señor Yun-Yo tuvo el uso de la palabra. El presidente escuchó. Muy bien. ¿Qué impresión tienes tú de esto? No sé si llamarlo problema. ¿Ha sido un problema la Por supuesto que es un problema y no se puede minimizar. No se puede es primera minimizar. vez que él ingresa a Palacio, también ingresó en el año 2017. Entonces no es que sea un personaje desconocido, sino que es alguien que está estrictamente vinculado a Vladimiro Montesinos. Y no debemos olvidar de que ya existe un antecedente que tuvo un costo político para el premier Jorge del Castillo cuando sucedió una situación similar con el ex premier Pandolfi. En ese caso, el capital político que tiene el congresista César Villanueva obviamente se ve afectado con esta disculpa que desde mi punto de vista es simplemente retórica. Porque acá tiene que haber un costo político. ¿Por qué se acerca el señor Medelius? Es una persona que le debe al Estado, es una persona vinculada al montesinismo, es una persona que genera y con justa razón una serie de suspicacias con su sola presencia, entonces no puede ingresar libremente a Palacio. A él le tienen que avisar, en todo caso tiene que haber un entorno administrativo que sea responsable. Claro, haber porque permitido... es difícil que sepa exactamente todas las personas que van a entrar al Palacio de Gobierno. Bueno, pero entran y hablan contigo y tú no te das cuenta. No, una vez que ya está dentro... Ya, si yo voy a una reunión y por lo veo ahí, supuesto, me caigo de espaldas, ¿no? O sea, no tiene por qué estar en Palacio de Gobierno, él tiene que llamar la atención, y yo creo que esa disculpa en la conferencia de prensa, siendo desde el punto de vista político comprensible, no es aceptable en su dimensión en cuanto a responsabilidades. Ahí se tiene... ¿Tú crees que el presidente debió haber entrado al salón, haber visto a Medelius y haberse dado media vuelta y retirarse? Es que yo prefiero creerle al premier en el sentido de que el presidente no ha estado presente, pero sí es responsabilidad del premier y de su personal el haber tomado medidas inmediatas en el asunto. O sea, ni siquiera debió haber reunión. O sea, ¿qué grupo empresarial convoca pues a una persona que tiene deudas con el Estado y que tiene el pasado que tiene el señor Óscar Medelius? Una persona vinculada a la cuestión de las firmas falsas, a una relación directa con Vladimiro Montesinos, se le llama que es el notario de Vladimiro Montesinos, etcétera, etcétera, y entra a Palacio de Gobierno.
en un contexto en el cual se habla de que podría haber una alianza con el fujimorismo y vamos a decir que eso no es un error político. Mira, yo puedo haber dicho que respaldo al gobierno y por supuesto que lo mantengo, pero hay una cuestión que yo no puedo negar, no soy de lo que se pone anteojos oscuros ante una evidencia, porque creo que este no es el momento de los anteojos oscuros, sino de llamar la atención. Y en ese caso, si bien es cierto, hay una disculpa del Premier, también es cierto que tiene que tomar medidas más concretas en relación a aquellas personas que se les pasó pues este elefante a la cristalería, ¿no? No es el momento de los lentes oscuros, sino del microscopio, más bien. Por supuesto, Sí. hay que estar así pendiente de los detalles, ¿no? Muy bien, ya nos acompaña también nuestro segundo invitado, el congresista Alberto Quintanilla. Él es vocero de la bancada y por supuesto congresista de Nuevo Perú. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por Buenas la noches. invitación, buenas noches. Estábamos comentando, como ya se habrá dado cuenta, este asunto de la presencia de el ex congresista Óscar Medellín en Palacio de Gobierno en una reunión y la explicación que ha dado insatisfactoria a manera de ver de Juan Cheput, el presidente del Consejo de Ministros Villanueva. Le ha dicho que es solamente un abogado que acompañaba a una persona, un ciudadano chino que debía entrevistarse con el presidente y yo le preguntaba si él consideraba que eso era un problema, si las disculpas eran satisfactorias y él me ha dicho que sí, nos ha dicho que sí es un problema y que las excusas no son satisfactorias. ¿Qué piensa usted? Bueno, yo creo que es un error político tremendo el haberse reunido haber recibido como abogado a Óscar Medellín, ¿no? Por el pasado que tiene y además en la participación en esa fábrica de falsificación de firma para inscribir los partidos que hacía el fujimorismo. Sí. Pero lo que se exige en estos casos es que den la máxima información, transparente los hechos y señalen, digamos, los alcances de la reunión y qué medidas van a tomar, ¿no? Yo comparto, es un error político, es criticable. ¿Pero es un bache nomás o creo, bueno, forma parte de, porque es así como lo ha mencionado también Juan, forma parte de un cuadro mayor en el que uno comienza a preocuparse porque hay un ministro de Defensa que firmó el acta de sucesión o fue al santo al cumpleaños de Montesinos en su momento y, en fin, otros gestos que tienen que ver con la admisión de haber conversado sobre la conformación del gabinete con tal o cual otra organización política? Yo creo que son errores que nos deben llamar la atención, nos deben poner a nosotros vigilantes y esperemos las definiciones políticas. Ya son 1, 2, 3 errores, pero en mi opinión esperemos las definiciones políticas que van a ser presentadas cuando se presente el Consejo de Ministros con el Premier Villanueva en el Congreso de la República y ahí debatamos las propuestas que tiene, ¿no? Ha hablado de esta próxima presentación en el Congreso, ha dicho que va a ser el 26 o el 27, me parece, el presidente del Consejo de Ministros. Vamos a escuchar sus palabras. Nosotros tenemos previsto y estamos tratando de coordinar entre la fecha del 26 o 27 de este mes para presentarnos en el Congreso. Son pequeños acuerdos que falta todavía para definir si es el 26, que es pleno. Los jueves son plenos allí en el Congreso, o el 27, que es viernes. Así que no habría ningún inconveniente. Y lo que vamos a pedir, seguramente lo vamos a pedir facultades especiales, pero no un gran paquete. Vamos a pedir facultades especiales, por ejemplo, seguramente para modificar algunas normas que tengan que ver con el diseño del aparato para la reconstrucción, ¿no? 26 o 27 dijo él, pero ustedes mencionan el 2 de mayo. Lo que ocurre el 2 de mayo es que ese es el día que se vence el plazo. Es el plazo Son fin. los 30 días naturales, creo que dice la Constitución. Como asumió el primerato, la presidencia del Consejo de Ministros el 2 de abril, pues sería el 2 de mayo, pero me parece que está dando... Bueno, pero ahí, digamos, cierta. tiene que haber una coordinación entre la mesa directiva, es una facultad de ella, con el presidente del Consejo de Ministros. El plazo final es El 2 de mayo. El 2 de mayo, ¿no es cierto? Que son los 30 días naturales, pero también el Premier está hablando de la semana de representación que se ha Que hay hecho menos a congresistas comienzo, presentes en Lima. entonces puede haber salvo que se suspenda, entonces se tiene que cambiar, pero eso tendría que ser tomado, bueno, como hemos entrado en un feriado largo
el día lunes o martes y ahí tomar la decisión final si es la semana de 26-27 o es el 2. Lo ideal es que sea lo antes posible. El 26 o 27 o antes, porque si algo no debe haber en política es el exceso de confianza. Creo que fue con la premiera Najara, que lo hicieron el último día, y hubo problemas con la votación y se quedó en el limbo y tuvieron que estirar el reloj a la usanza de la década de los 50, los 60, porque estaban en el límite del plazo. Con un eso es una gabinete antes, infracción constitucional. También no obtuvo la confianza, por lo menos en la primera votación. En la primera votación, claro, pero eso Sí, se agrava sí. cuando se están en acercan el las límite del 12 de la plazo, noche, lógico, entonces claro. entras en una infracción constitucional si no le das la confianza al gabinete. Entonces, si como podría ser, ¿no?, que en un exceso de confianza él piensa que tiene todos los votos del fujimorismo y los de APP, ¿no?, ya gané, pero yo le recomendaría, ¿no?, que en materia política nunca uno debe jugar. ¿Tú te ves en un escenario posible? No, al contrario, mira, no votando a favor de la confianza. Si yo fuera maquiavélico, que no tengo nada de eso, pues yo diría adelante, el 2 de mayo, ¿no?, etcétera, Pero no, etcétera. es que has mencionado Pero no, las pues, bancadas de Fuerza Popular y las de APP, pero no has mencionado la bancada oficialista. No, lo que bueno, pues la es estás dando obvio, por es obvio. descontada. Bueno, la mayoría al menos sí, creo que estamos, yo no creo que el Dispuestos Premier vaya sí. en contra de lo que ha dicho el presidente Vizcarra, que va a respetar los lineamientos del plan de gobierno de Peruanos por el Cambio. Sí. Si es así, obviamente las posibilidades de apoyar son Sí. máximas, ¿no? Pero a lo que yo me refiero es que ya se ha visto en otros casos, como cuando se pensaba que se tenían todos los votos, terminan las circunstancias jugando en contra. Entonces, sí, no se entendió, es claro. mejor que sea 30, Que se den 31, un aire. 20, claro, ante la posibilidad de que existan dificultades con la votación. Mira, podría darse el caso que inclusive a parlamentarios de Fuerza Popular no voten en contra, pero voten en abstención. Entonces con eso No se genera alcance que no se el alcance número una votación adecuado. aceptable. Sí. Entonces, y aún más, los amigos de la izquierda también pueden no estar contentos frente a Amplio, Nuevo Perú, con algunos alcances del plan de gobierno y también podrían votar en abstención o en contra, entonces hay dificultades. Ponerse en el límite, creo yo, que es un error. Bien, conversábamos hace un momento sobre la encuesta de Datum que se ha divulgado hoy día, que, digamos, tiene información sobre la aprobación del presidente Vizcarra, que inicia recién su administración, pero tiene también otra información sobre el presidente del Consejo de Ministros, sobre la aprobación de Keiko versus Kenji Fujimori, la aprobación del Congreso también. Vamos a ver algunos cuadros y vamos a comentarlos aquí con nuestros invitados. Encuesta de Datum: ¿aprueba o desaprueba la labor que viene desarrollando Martín Vizcarra como presidente de la República? Aprueba 55%, desaprueba 19%, y este es el número que me llamaba a mí la atención. No sabe, no contesta, 26%. Me llamaba la atención porque decía que es un número elevado y que le da espacio para crecer a la aprobación o a la desaprobación. No suele ser tan elevado ese número. ¿Cree usted que la labor de César Villanueva como presidente del Consejo de Ministros será mejor, igual o peor que la labor de sus antecesores Mercedes Arauz y Fernando Zavala? Mejor, 32%, igual, 40%, peor, 11%, no sabe, no contesta, 17%, que es alto, pero no tanto como lo que acabamos de ver, ¿no? Otro cuadro: ¿aprueba o desaprueba la labor que viene desarrollando Luis Galarreta como presidente del Congreso? Aprueba 30%, desaprueba 49%, no sabe, no contesta 21%. 30% de aprobación para el presidente del Congreso está Muy por alto. encima de los estándares, ¿no? Aprobación del Congreso, en su conjunto se entiende, aprueba 26%, desaprueba 69%, no sabe, no contesta 5%. Es buena también. Sí, también es una cifra comparada con una de 14, Claro. que se ha conocido hace poco. Esta parece estratosférica. Bueno, ahora ya pasamos al interior del universo fujimorista. ¿Aprueba o desaprueba la labor que viene desarrollando Keiko Fujimori? Y hay una comparación entre lo que decían los encuestados en marzo y lo que dicen ahora en abril. Aprueba, decían en marzo 24, dicen ahora 21, ha caído 3 puntos. Desaprueba, decían 70, dicen ahora 74, más o menos ha habido un trasvase ahí de la aprobación a la desaprobación.
Mientras que en el caso de Kenji esto es mucho más dramático. Aprueba en marzo tenía 34% y ahora tiene menos de la mitad, 16% se ha caído, 18 puntos si no me equivoco, ¿no? Y desaprueba ha subido también bastante, de 60% de desaprobación que tenía en marzo a 79% en abril. Muy bien, eso es lo más saltante de la encuesta. Hay un dato también que no tenemos el cuadro acá, pero que me gustaría traer a colación, que tiene que ver con la pregunta que les hacen a los encuestados sobre lo adecuado o si les parece bien o mal que después de haber negado que asumiría el primerato, el señor Villanueva lo haya en efecto asumido. 51% decía que le parecía mal que eso hubiera ocurrido, el 30 y tantos por ciento le parecía bien. Pero en fin, vayamos a las cifras. Sobre la aprobación del presidente ya hemos conversado en realidad con Juan. ¿Qué dice Alberto Yo creo que Quintanilla? la aprobación del presidente y también del Congreso y del presidente del Congreso refleja que la población está adoptando una posición de expectativa, o sea, Claro. está dando una especie de tregua, pero también es una tregua corta, ¿no? O sea, yo sostengo que este es un gabinete que no tiene mucho margen para el error, por eso cualquier error va sumando y ya van 3, 4 errores y si va a acumular, entonces rápidamente se va a deteriorar. Eso es uno. Y en el otro tema, en el tema del aumento de la desaprobación de los hermanos Fujimori, significa también los límites y la crisis de este partido que tiene mucho de partido dinástico, ¿no? O sea, la dinastía Fujimori, que no es un partido programático, no son las propuestas las que aglutinan a la gente, sino es las simpatías por Fujimori y su familia y el recuerdo de lo que había hecho bien o mal en su momento. Entonces yo creo que eso también refleja la debilidad de los partidos. Por eso yo creo que una de las tareas que tenemos en el país es reconstruir, renovar la política con nuevas reglas, con reglas que obliguen a los partidos a ser democráticos, obliguen a que haya elecciones y, digamos, fortalezcan más la colectividad en términos de propuesta de solución de los problemas del país, más que en las simpatías por cual o tal familia o tal o cual persona, que a su vez está aparejado con estos métodos medio lumpenescos de disputa política, ¿no? O sea, amenazas de que divulgan unos videos y que no van a declarar tal cosa porque a cambio de otra. Eso creo que debe desterrarse. Y creo que también hay una desaprobación reflejada en esta caída de las simpatías a los dos actores políticos de la dinastía Fujimori, que son los hijos. Sobre los cuadros que no comentamos, Juan, Bueno, es decir, Congreso, Villanueva. Yo creo que hay el síndrome Larreta. del gobierno nuevo, ¿no? Ujú. Cuando veo los porcentajes que tiene el presidente de la República y Luis Larreta, que sube a 30, de 14 a 30, algo realmente insólito, ¿no? Más que duplica. Es una inyección de optimismo. De optimismo, entonces la gente dice, uy, gobierno nuevo. Es un síndrome que acompaña pues este tipo de eventos completamente insólitos, ¿no? O sea, en el país, la renuncia de un presidente. Y Ya, luego, ya no tan insólitos, ¿no? bueno, ya no, ojalá que no nos Los insólitos es acostumbremos. lo que no tiene solencia, lo que no suele Claro. ocurrir. Aquí ya ocurrió un par de Bueno, veces. ya tendríamos que verlo Sí. entonces como una cuestión más o menos regular, pero esperemos que no lleguemos a... Es a como que el se cometa consolide. Halley, digamos, ocurre Claro, cíclicamente. entonces pero ya dejó de ser sí. posible, ahora es probable. Sí. ¿No? Ya entonces lo estamos viendo, hay evidencia. Entonces ese es lo triste, ¿no? Pero en todo caso es positivo para ambas autoridades, pues va a obligar, por un lado, al presidente del Congreso a generar las condiciones para salir de ese hoyo que tenemos en lo que se refiere al declive de la popularidad del Parlamento ante la opinión pública, ¿no? que es dramático según la encuesta. Y por otro lado, en lo que se refiere a los hermanos Fujimori, yo creo que el fujimorismo está en un agujero, ¿no? Y no se da cuenta y siguen cavando, ¿no? Y siguen hundiéndose porque están en unas disputas, en unos señalamientos, en insultos, en agresiones de ambas partes, y no se dan cuenta tampoco que todos los parlamentarios involucrados en hechos irregulares en estos momentos, todos llegaron al Congreso con fuerza popular, todos sin excepción. Entonces, eso, agregado al hecho que la lideresa indiscutible es Keiko Fujimori, que tiene a su propio hermano en la contienda, ¿no?
hace que hayan perdido ese nivel de popularidad, y creo que para ellos es dramático, pues indiscutiblemente limita sus posibilidades electorales para el año 2021. Bueno, sobre los problemas que hay en el Congreso, en particular en la Comisión de Ética y la posibilidad de cambiar su presidencia, vamos a conversar luego de la pausa, pero primero unas caricaturas. Este es Echaín, ¿no es cierto? En Perú 21 se ve a 3 bañistas con sus tablas. Se entiende que son Pedro Pablo Kuczynski, Bruno Yufra y el exministro Torne de Economía, que es el único que yo sepa corre tabla de los 3. Dice, finalmente, este Mamani les hizo el cholito. Y hay un signo de interrogación o unas interjecciones sugeridas en el pensamiento de Bruno Yufra. Panzones nos han sacado a todos. Y esto de aquí es Alfredo, dice ventilador contra hojita de caramelo. Por lo que dijo sobre presuntos aportes de Odebrecht a la campaña de Lourdes Alcorta, que supone que es la que está persiguiendo al congresista Bienvenido Ramírez. ¿Es ese Bocángel? No sé. Bueno, Bocángel, sí. Kenji. Ah. Muy bien, vamos a la pausa y regresamos. Muy bien, la expresidenta del Congreso, Luz Salgado, ha dicho que ella no tendría problemas en respaldar la propuesta que ha surgido en varios sectores de que Fuerza Popular deje la presidencia de la Comisión de Ética. Esto porque el archivamiento del caso de parte de una de las denuncias que pesaba sobre Yesenia Ponce a propósito del dinero que habría pagado para obtener certificados con el voto de los integrantes de esa comisión que pertenecen al fujimorismo. Voto dirimente, creo que hubo incluso del presidente de la comisión que pertenece a Fuerza Popular. Entonces ella ha dicho que no tiene problema con eso siempre y cuando se respeten las proporciones. Quiere decir que la Comisión de Ética refleje la mayoría que tiene en la representación nacional Fuerza Popular. Vamos a escuchar lo que dijo Luz Salgado. Yo creo que si se respetan las proporcionalidades, podría, personalmente lo estoy diciendo, podría dejarse porque uno no teme enfrentarse a la Comisión de Ética si tiene todos los argumentos a su favor. El problema sería que la Comisión de Ética empiece a actuar en venganza política, y eso sí sería muy grave. Entonces, por eso yo creo que sí tiene que reestructurarse y sí se tiene... Esa modificación con la que eventualmente dice que estaría de acuerdo la señora Salgado, ¿se traduciría en un posible comportamiento, una posible modificación del comportamiento de la comisión también? Es decir, la sola circunstancia de que se coloque un presidente de otra bancada le concedería a ese presidente el voto dirimente. Entonces... Sería muy importante esta variación, pero yo creo que hay que ir más allá. Yo creo que incluso reglamentariamente deberíamos caminar a un reglamento en el cual se establezca que la Comisión de Ética, que es la que controla el comportamiento de los congresistas, sea presidida por un congresista que no sea de las fuerzas políticas que integran la mesa directiva, ¿no es cierto? En este caso, actualmente son 3, APRA, que lidera prácticamente la conducción del Congreso en temas poco claros, y también... lidera la conducción del Congreso del APRA con 5 congresistas. Claro, o sea, digamos, Mulder, que es vicepresidente, en la práctica, cuando hay un conflicto medio oscuro ahí... Inocula la presidencia del Congreso, que les da la línea política. Les da la línea política en esos casos, ¿no? O sea, ciertamente ahí es el jefe para esos temas. Y también Alianza para el Progreso. Entonces debería ser de las otras fuerzas políticas. Y si que se integra a una mesa directiva que es de una composición distinta, ahí también habría que respetar este criterio de que esa comisión sea presidida por alguien que no esté en la mesa, para que haya una suerte de equilibrio. No olvidemos que en nuestro diseño republicano, para combatir la corrupción y el abuso del poder,
se establecen una serie de mecanismos de contrapeso, la división de poderes, la misma jerarquía de los poderes, las fiscalizaciones y la autonomía mutua entre ellos, sí, es parte de eso, y también debe reflejarse en este problema. Eso también va con otro error que ha cometido el Congreso, hemos cometido en el Congreso, y nos incluimos todos, sí, cuando decimos que la Contraloría puede nombrar todos los jefes de control, las oficinas de control de todas las dependencias, menos la del Congreso. claro. Y yo no veo razón de ser, porque la Constitución señala que la Contraloría supervigila la ejecución presupuestal del Estado, Sí, y el Congreso es parte del Estado. Entonces lógico. también debería elegir ahí, porque si no vamos a ver la posibilidad que la mesa directiva, si va a asumir eligiendo a uno de su propio color político, en la práctica está, no hay fiscalización, no hay fiscalización, no hay control ¿no? O alguno. sea, Sí. recordemos un dicho que en la época del gobierno de Belaúnde, que decían que si es que el presidente elige como contralor a un correligionario, está eligiendo un cómplice, y debería elegir a alguien que no sea de su mismo partido, ¿no? Juan. Firmo todo lo que ha dicho Alberto. O sea, me parece fantástico llegar a este nivel de coincidencias, porque Sí. demuestra que cuando hay objetivos de Estado podemos ponernos de acuerdo, a pesar de que en otras cosas tenemos divergencias. Alberto acaba de plantear un elemento adicional en lo que se refiere a la composición de la Comisión de Ética, al que nosotros estamos sugiriendo, ¿no? Nosotros en Peruanos por el Cambio también queremos una recomposición, en este caso de una persona, y también hay otro proyecto de los congresistas Alberto de Belaúnde y Guido Lombardi para que personajes de la sociedad civil se incorporen. Yo no estoy de acuerdo con ello, pero también es otro de los elementos conocemos el proyecto, dignos claro, de discusión. Yo creo que nosotros los parlamentarios tenemos las condiciones y las capacidades para juzgarnos. Ahora, ojalá que le hagan caso a Luz Salgado. Pero Ella- no es ella una respuesta a una enfatizado pregunta a que le hacen título- los periodistas, no es que ha salido ella a decir No, eso. pero ha enfatizado a título Sí. personal, y ojalá que le hagan caso, Sí. porque es una persona razonable y sus propuestas también. Ahora, Ujú. ante tu pregunta, ¿cambia la situación con el presidente de la comisión? Sí, porque es el que pone la agenda. Y es el porque primer tiene lugar. voto dirimente. El voto dirimente Por ejemplo, pone en la el caso agenda anterior y no- conduce el sí, debate. sí, claro. Entonces, desde el momento que va a poner la agenda, Una mejora habría, dices. va a haber una mejora cualitativa. Sí. Pues ahora yo sí creo que la Comisión de Ética es un instrumento de venganza. Podría señalar... De venganza y de alivio. pues, No, pero mira, suceden cosas sí. verdaderamente rarísimas, que no quisiera hablar a título personal. Yo mismo estoy metido en el tema de la Comisión de Ética por promover un proyecto de ley para que los profesores tuvieran 75 años. ¿Y cuál es el argumento de mi acusación? Como usted trabaja de profesor universitario, no puede legislar porque se beneficie. Entonces, el que trabaja en un estudio de abogados o es experto en tributación no puede legislar sobre tributación. Los dueños de universidades de las universidades no pueden legislar sobre educación. Los que están vinculados al agro no pueden. Entonces, el criterio de especialidad se fue al diablo, pero en fin, esa es una de las cosas que hace esta Comisión de Ética. Yo sí creo que la reestructuración tiene que pasar por cambiar de cabeza. Que se respete el criterio de proporcionalidad. Y además ya hay antecedentes en el Parlamento. El parlamentario Lai, el pastor Lai, Sí. fue elegido como presidente de la Comisión de Ética con Estuvo una largo mayoría tiempo, sí. del humanismo y luego de la PRISM en anterior oportunidad. Entonces ese es un ejemplo claro de que puede pertenecer a otra fuerza política alguien que reúna el consenso y el prestigio como para poder conducir una comisión tan especial. Yo creo que tiene que reestructurarse de todas maneras. Ahora, con relación al tema específico que precipitó esta enésima crisis con relación a la Comisión de Ética, es decir, el caso Yesenia Ponce, la presión que ha existido en la opinión pública creo que va a hacer que se retroceda, por lo menos es lo que sugiere la congresista Úrsula Letona. Vamos a escuchar lo que ha dicho. Los indicios de que acá hay un tema raro son más que evidentes. Raro. Entonces hay un tema raro, hay un tema extraño, hay un tema que investigar. O sea, lo que ha demostrado la prensa es que no hay docentes y no hay compañeros. Entonces a nosotros nos toca ver por qué, por y hay ejemplo... un voucher de pago de Sí, 10.000 soles pero yo te quiero, al director cerrando del colegio el primer de secundaria tema, donde supuestamente ¿por estudió qué Yesenia si es Ponce? que no hay profesores, si no hay alumnos, por qué la UGEL, que es la autoridad administrativa en educación competente, le ha contestado a la Comisión de Ética que efectivamente la señora estudió? O sea, ¿qué hay acá? Este funcionario del UGEL
está coludido para emitir este informe. Yo no he estado el día de la votación, yo no puedo emitir un voto a distancia, pero sí mi compromiso de que el tema se revise. Y eso sin ánimo de adelantar opinión. Yo creo que es más que evidente que el tema tiene que ser revisado. Correcto. No, la congresista letona es miembro de la Comisión de Ética. Pero no estuvo en esa votación. No estuvo en esa votación, pero ella también ha participado en aceptar una serie de causas y dice, no, se tiene que hacer por el reglamento, ¿no? Pero sin embargo, cuando es un rival político, lo aceptan. Cuando es uno del fujimorismo, lo rechazan a priori. Ahí sí no existe reglamento. Por eso creo que esto se tiene que reformular de todas maneras. Ahora, es importante señalar lo siguiente. No solo es responsabilidad de la Comisión de Ética. El Pleno, los 130 parlamentarios adoptan un comportamiento a veces en contra del fallo de la Comisión de Ética, desde mi punto de vista, incorrecto. Por eso creo yo que tiene que haber una reforma reglamentaria como acaba de plantear Alberto. Y me explico. En algunos casos, la Comisión de Ética ha pedido la máxima sanción y por eso renunció el parlamentario Segundo Tapia, porque planteó en 3 casos la máxima sanción y va al Pleno y se reduce a 30 o se dice no merece el... O sea, simplemente no, ¿para qué hace un trabajo sesudo, profundo la Comisión de Ética si al llegar al Pleno dice no da lugar? No hay criterio de prioridad ni cosa por el estilo. Entonces también hay responsabilidad de todos nosotros y por eso tiene que haber una reformulación reglamentaria para evitar de que se consagre ante la opinión pública el dicho torongo no come torongo. Sí, bueno, pero también las circunstancias de que existan comisiones y que lo que dicen las comisiones se vea en el Pleno es porque se admite que haya un cambio de opinión entre lo que considera razonable esa comisión y lo que considera razonable luego la representación nacional en su totalidad. De acuerdo, pero si no, se aprobaría en comisiones y se acabó el asunto. Por eso digo, tiene que haber algún tipo de reconsideración en el reglamento, porque el caso de la Comisión de Ética, por sus características, siempre se ha reconocido como extraordinaria, como excepcional. Sí. Entonces, no necesariamente se tiene que regir por los cauces pues, de la Comisión de Energía y Minas o de Educación, que tienen otro tipo de conceptos mucho más duros, ¿no? Ajá. ¿Quiere decir algo sobre lo de Bueno, y Yesenia aprovecho Pons? sobre ese tema, sobre el declarado por la doctora Luz Salgado. Ella habla de proporcionalidad, pero entendemos distintas cosas, porque desde octubre del año pasado no se nos incorpora a los de Nuevo Perú a la Comisión de Ética conforme al mandato de la resolución del Tribunal Constitucional. O sea, ahí también hay una situación, no le hemos levantado mucho para no poner como nosotros el centro del problema. Y el otro tema también es que los Avengers, como así se autodenominan el grupo que lidera Kenji Fujimori, deberían también estar representados de acuerdo a la proporcionalidad. Eso también significa que el Congreso, o la mayoría del Congreso, liderada por Mulder en este caso, porque en esos temas sí los lidera Mulder, debe rectificar su conducta en el tratado de estos temas éticos, ¿no? Vamos a ver qué dice Mulder sobre esa interpretación suya de que él es el líder de la... Sobre estos temas, sí, sobre los temas de sanciones, presiones, ahí es él es el que le da la línea. Está pendiente pues la modificación reglamentaria o generar una bancada, pues la verdad es que ha habido tantas deserciones, ya estamos hablando de cerca de 20 personas o más, que no pueden en estos momentos manifestar su voto en algunas comisiones. Entonces eso es algo que se tiene que pensar seriamente de cara a la próxima legislatura, ¿no? O cuanto antes. Tiene toda la razón Alberto. Bien, relacionado con todo este problema de cómo funciona el Congreso y las acusaciones cruzadas, todo lo demás, está por supuesto el congresista Moisés Mamani, que es quien registró en audio y en video las conversaciones con sus compañeros congresistas también, con por supuesto el exministro Yufra, con Borea, etcétera, etcétera. Él ha pedido la reprogramación porque no fue a la cita que tenía hoy en la Fiscalía Anticorrupción, que está a cargo de Carla Cesenarro. Ha pedido la reprogramación y ha dicho que no pudo asistir porque sus actividades congresales relacionadas con la Cumbre de las Américas le impidieron asistir a la cita programada. En esa cita él debía entregar el dispositivo de grabación de los videos. Entonces, digamos, era importante y siempre llaman la atención estas prórrogas. ¿Qué tan comprometido está el congresista Mamani con la cumbre como para no poder asistir a... Bueno, yo he estado toda la mañana hasta... ¿Con él? No, en la cumbre de las Américas ha habido las exposiciones, el debate, no lo he visto a
No está José acreditado. Mamani, ni tampoco está acreditado. Ajá. Salvo que esté cumpliendo otras labores de filmaciones que son ya Está en el cuarto de grabación. extra parlamentarias, ¿no? Pero no estuvo ahí. Pero en todo caso yo creo que es muy lamentable, digamos, esa explicación. Yo creo que él tiene la obligación de entregar todo el material y decir cómo lo ha logrado, ¿no? Porque ciertamente necesitamos conocer la verdad. Y después de conocer la verdad, incluso podríamos tomar una decisión colectiva de decirle los delitos que ha cometido Mosén Mamani en estas prácticas pueden ser, digamos, materia de indulto, de perdón, de olvido, no sé, alguna forma de gracia, pero sabiendo cómo fueron las cosas, la verdad ante todo, y después vienen, digamos, las compensaciones. Bueno, pues eso es lo que concierne al Congreso, pero la Fiscalía tiene su propio camino. Exacto. ¿No? Pero en este caso, digamos, no lo hemos visto ahí en la comisión, bueno, en las reuniones de Parlamento. En realidad faltaría que la subcomisión de acusaciones constitucionales lo incluyese y que cumpliera todo ese ciclo y que le levantaran la inmunidad. Pero ahí sería muy importante que Galarreta aclare si ya está cumpliendo otras funciones como grabaciones irregulares, porque es lo único que se me ocurre en este momento, ¿no? Porque no ha estado ahí oficialmente presente en los debates y si ha estado cumpliendo tareas relacionadas. Cabe suponer que ha estado con el lapicero, con el Está balón, filmando ahí a la puerta. Juan. Claro, porque para participar en Parlaméricas, que son las actividades de hoy, las bancadas han tenido que acreditar a los parlamentarios y yo no creo que esté el señor Mamani acreditado. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, para presentar los videos no se demoró nada, para hacerlos públicos. Eso fue el 20 de marzo. Al día siguiente sacó otro y así sucesivamente. Y estamos ya 11 de abril, han pasado 21 días, él entrega un grupo el 6 o 7 de abril, y este video en particular, el de Pedro Pablo Kuczynski, es importante por la sencilla razón. Días antes... Ha dicho que está dañado. Que está dañado, ¿no? Y eso, mira, yo soy ingeniero, entonces en un mismo archivo se daña uno y el resto no, o sea, eso que cualquier perito además que destruye a lo mejor pueden arreglarlo. Claro, sí. Por eso de repente no quiere entregar el lapicero, qué sé yo, pero mira, ahí simplemente ha habido una selección, ha habido una manipulación de lo que van a entregar y lo que no quieren entregar, no hay nada malogrado. Y por otro lado, yo no tengo la menor duda que en el momento de repartir el audio a diversos medios de comunicación, a los periodistas inclusive, han tenido que hacer un backup. Así de simple, si no, no lo podrían haber repartido, han tenido que bajarlo para repartirlo, porque el lapicero en sí mismo no es un dispositivo que permita la transmisión tal y como lo he podido yo observar de los modelos existentes en Internet. Entonces, ¿por qué es importante el audio de Pedro Pablo? Porque el mismo ministro Yufra decía que se enseñe, que se haga escuchar ese audio si es que existe, para que vea que no se habló nada que pudiera complicar o significar un negocio ni para el ministro Yufra ni para el presidente de la República. Entonces, como ellos jugaron con la percepción de la opinión pública, ya viene el audio de Kuczynski, y muchas fuerzas políticas cayeron ingenuamente en el juego del fujimorismo, ahora no quieren enseñarlo. Entonces, por eso es que el fiscal tiene la obligación, para que se demuestre el ensañamiento en esa fase final que ha habido con Pedro Pablo Kuczynski en relación sobre todo a este audio, que si se muestra se va a permitir que la opinión pública tome nota que no había lo que se señalaba, que el presidente había urdido, ¿no?, una trama mafiosa y cosas por el estilo. Bueno, de todas maneras renunció, ¿no? Bueno, renunció. Algo tiene que haber sentido. ¿Y sabes por que qué? venía... No, yo no tengo la menor duda, yo soy de los que pensaba que ya la situación, porque mira, yo soy político y una persona realista. La situación era de tal magnitud que no te quedaba otra cosa. Pero eso va aparte de lo que significa la tranquilidad que debe acompañar un fiscal en el proceso de investigación y sobre todo la seriedad y objetividad para que se sepa la verdad. Y en ese sentido el señor Mamani tiene la obligación ante el fiscal de entregar todo el material y no debe haber ningún tipo de presión en ese sentido de parte del Parlamento. Muy bien, vamos a una pausa y luego vamos a regresar con lo que ha dicho Nadine Heredia sobre esta postergación y demora del Tribunal Constitucional en resolver el habeas corpus que ella y su esposo, el expresidente Humala, han presentado para que puedan seguir su proceso en libertad y no con prisión preventiva. Con eso volvemos. Muy bien, la decisión del Tribunal Constitucional de demorar todavía hasta el 26, ha dicho la resolución sobre el habeas corpus presentado por
los esposos Humala Heredia, para que el proceso que se les sigue puedan ellos llevarlo en libertad y no con prisión preventiva. Esta demora, decía, ha generado pues pronunciamientos tanto de la señora Heredia como de Ollanta Humala a través del tuit. Vamos a compartirlos con ustedes. Tenemos el tuit de Nadine Heredia. Ahí está, Nadine Heredia. Si la justicia es igual para todos y no hay consignas políticas, todos los que han sido acusados por Jorge Barata deberían estar con prisión preventiva mientras se les investiga, como pasa con nosotros desde hace 9 meses. Más aún si nosotros hemos demostrado nuestro arraigo, es decir, la ausencia de vocación de irse del país, es lo que quiere decir. ¿Qué más? Continúa, difícil entender la demora del Tribunal Constitucional, que debería zanjar con el uso abusivo y excesivo de las prisiones preventivas que sufren muchas familias en el Perú, mientras ven la tolerancia con quienes sí delinquieron, sobre quienes hay pruebas y rutas de dinero. Y tercer, en un país democrático como Perú, es lamentable que mientras se lleva a cabo la Cumbre de las Américas se mantenga en prisión al expresidente Humala sin garantías constitucionales a la presunción de inocencia y derecho a la defensa, peor aún, sin pruebas ni acusación formal. Bien, con eso suficiente. Pero la prisión preventiva no tiene que ver con las pruebas ni con la acusación. La prisión preventiva precisamente es para que mientras que se formula la acusación y se sigue el proceso, no corra riesgos, que son esos los riesgos, lo que se puede discutir, de que no estén, de que puedan escabullirse la acción de la justicia. Eso es la prisión preventiva. No, pero hay varias cosas ahí que se están violando como principios de administración de justicia. Las acciones de amparo y las acciones de los habeas corpus tienen plazos cortísimos para que se pronuncien en primera y segunda instancia, y el tribunal también debería aplicar los mismos criterios. O sea, no puede esperar 16 días o hasta el 26 para recién pronunciarse. Yo creo que hay Por eso es un recurso, claro. En segundo lugar, hay 75.000 presos en el Perú. Más de la mitad no tienen sentencia. Es más, en los procesos, ¿cómo sea una persona puede tenérsele 19, 18 meses y luego se prorroga 18 meses más hasta que haya acusación fiscal? Tenemos que ir a un país en el cual cualquier presunto delincuente sea procesado con razonabilidad, respetando sus derechos y lo más pronto posible. El Perú estaría más tranquilo si ve a un delincuente sentenciado en un par de meses a que tener un delincuente 36 meses y que tenga que salir por otras razones fuera de las judiciales, ¿no? Bueno, el magistrado Espinosa Saldaña dijo que esto debía verse de inmediato. Hay una discusión sobre los votos que se dejaron, o el voto que se dejó en sobre y no se leyó, pero entendemos que hay un pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre eso. Empecemos escuchando a Espinosa Saldaña y luego vamos a ver el pronunciamiento, esperemos que nos dé el tiempo. No entiendo ahora la razón por la cual mi voto, que era de conocimiento de ellos, está en un sobre cerrado y que entonces pudo haberse abierto y esto está resuelto. No sé cuáles son las razones por las cuales, porque nadie me lo ha comunicado formalmente, este voto no se ha tomado en cuenta. O sea, en realidad, si yo creo que bien podría mañana mismo, si se quiere, convocarse a sesión para la lectura del voto correspondiente y así ahorramos de una espera hasta el día 26 sobre el criterio a asumir en este caso en particular. Es más, yo he estado votando casos estando de vacaciones electrónicamente de aquí o ratificando votos, o sea, con lo cual no hay, como algunos quieren decir. Ahí está el comunicado de prensa del Tribunal Constitucional, dice: con relación a las declaraciones formuladas desde el extranjero por el magistrado Eloy Espinosa Saldaña a diversos medios de comunicación, etcétera, etcétera, el Tribunal Constitucional informa a la opinión pública. 1. El magistrado Espinosa Saldaña solicitó el 21 de marzo último 7 días a cuenta de sus vacaciones a efectivizarse del 22 al 28 de marzo. 2. El mismo 28 de marzo el magistrado pidió hacer uso del resto de su periodo vacacional del 2 al 24 de abril en curso. 3.
el Pleno del Tribunal Constitucional consideró por mayoría al citado magistrado que goce de su derecho a vacaciones en las fechas indicadas y acordó que votase, cuando se reincorpore a sus labores, por cuanto no es procedente la modalidad de voto en ausencia a través de un sobre cerrado. El magistrado, Espinosa, puede, si así lo decide, suspender sus vacaciones, retornar a Lima y proceder a votar. Sí, perdón, Juan. Sí, en otras palabras, que aprenda a ser responsable, ¿no? O sea, él reclama y se manda a mover de vacaciones, entonces que sea responsable. Pero ahora, dice que en otras ocasiones ha votado... Pero en este caso justifica y hablan de las ampliaciones, de que él iba a retornar y luego de que no, en este caso no se admite. O sea, no puede votar porque no está en el Perú, porque está de vacaciones. Eso es lo que... Porque si en otras ocasiones ya votó a la distancia... Creo que va por el lado de las vacaciones. Por el lado de las vacaciones. Claro, que la suspende y que venga, por eso el último párrafo, que la suspende y que venga. Ahora, yo creo de que los indicios apuntan seriamente a que Nadine Heredia y Ollanta Humala han cometido una serie de irregularidades. No tengo la menor duda de eso y que merecen ir a juicio. Pero también es cierto que en el Perú la prisión preventiva se ha convertido en un abuso total. Y por otro lado existen medidas restrictivas, como la que podría ser el impedimento de salida del país, si quiere plantearse así, pero creo yo de que tiene razón la señora Nadine Heredia, con todas las diferencias que tengo con ella, en señalar de que lamentablemente la justicia no está actuando con la misma medida para todos los involucrados. Y este caso tiene que resolverse a la brevedad posible, y sí es cierto que la prisión preventiva en el Perú se ha convertido en un abuso total. Bien, yo les agradezco a nuestros dos invitados su presencia aquí esta noche. Nosotros nos vamos y regresamos mañana aquí en Portada. Buenas noches.